primero la bienvenida a los presentes en este envío especial, presentando a lo que es una gran periodista y sobre todo una gran mujer. Alejandra Matos, bienvenida. Gracias. Primero, gracias por este tiempo para poder conversar y en especial para poder conversar sobre tus últimas dos obras. Y solo para empezar, porque debe haber mucha gente que ha vivido 8 años en Marte, quienes no te deben conocer, solamente para poder presentarte y leer una parte del extracto de la solapa. Alejandra Matos, periodista de la Universidad Católica de Chile, Nieman Fellow y Máster en Administración Pública, Harvard Kennedy School of Government, Universidad de Harvard. Una cosa poca. Ha colaborado en diversos medios de comunicación como Revista Hoy, los diarios La Época, La Nación, La Tercera y el Miami Herald y el periódico The Clinic. Es autor y coautora de varios libros, entre ellos Crimen con Castigo, El libro negro de la justicia chilena, Injusticia duradera, Los archivos del Cardenal, Casos reales, Doña Lucía, La Señora, Los malos y la versión revisada y aumentada del libro negro de la justicia chilena. Actualmente es colaboradora en Revista Paula y académica de la Escuela de Periodismo de la Diego Portales. Ahora sí, Alejandra Matos, bienvenida. Muchas gracias. Antes de comenzar, y obviamente para hablar sobre su última obra, que es Mitos y Verdades de las AFP, yo me voy a ir a este, que es un clásico. Y en rigor, en vez de irme a este, me voy a ir a este. A este, que yo creo que es lo único bueno que ha hecho la piratería en su distribución. El libro negro de la justicia chilena data de finales del siglo 1999. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace este? ¿Cuál fue el motivo de querer retratar las malas prácticas del Poder Judicial? Bueno, como mis 2 libros más vendidos fueron idea de otra persona. En ese tiempo, estamos hablando de 1991, el editor de Planeta era Carlos Orellana, y en el momento en que se publica el informe RETIC hay un extracto, o sea, una parte del informe RETIC donde se critica fuertemente al Poder Judicial por no haber hecho más por los derechos humanos. Él incluso se le acusa indirectamente de complicidad con la violación a los derechos humanos. A partir de esa acusación, Carlos tuvo la idea de hacer un libro sobre la justicia en general, pero a él le parecía que no debía tratar solo sobre derechos humanos, sino que también sobre las cosas, algunas que estaban aflorando, como corrupción, abuso de poder, etc., en el Poder Judicial. Y le hizo este encargo a Mónica González, que era ya una reconocida periodista de derechos humanos, editora general en ese minuto del diario La Nación. Aceptó el encargo, pero le dijo, mira, yo me manejo en el tema de derechos humanos, pero para otra temática busquemos a otra persona. Y esa otra persona resulté ser yo, porque yo cubría el tribunal y ya había escrito un poco sobre actos de corrupción. Y en el fondo era lo que quería el editor del Planeta, era alguien que viera el tema del tribunal y que estuviera dentro de los tribunales. Él no se planteó a alguien que estuviera dentro de los tribunales, pero sí planteó la temática. Y la Mónica, que estaba en el medio, a ella le pareció que yo podía hacer esa parte. No nos conocíamos, yo trabajaba en una periodista joven. En Ciernes. Yo había ingresado de la escuela del 87, así que llevaba 4 o 5 años de ejercicio profesional y estaba en la época. Entonces me llama la Mónica para ofrecerme que hagamos esto entre las dos. Y para mí, siempre lo cuento, es como que Pelé llame a un jugador de tercera categoría en La Calera a la selección brasileña. O sea, que la Mónica González te ofrezca ser parte del libro. No pregunté muchas cosas, dije sí, al tiro sí. Y recién entonces tomé en cuenta que yo nunca había escrito un libro, que no sabía cómo se hacía un libro. Yo sabía hacer reportajes, pero un libro es otra cosa, son palabras mayores. Mónica González al poco tiempo abandonó el proyecto porque ella tenía, digamos, otros planes profesionales, y para hacer las cosas peor me cayó encima
la responsabilidad de hacerlo yo sola. Carlos Orellana no tenía otra alternativa que confiar en que esta niñita podía escribir un libro, y así pasamos 6 años en que yo traté de cumplir con el cometido, y Carlos Orellana me llamaba, y cada vez que sonaba el teléfono a mí me daba dolor de guata porque muchas veces sentí que no iba a poder terminar esta tarea monumental, pero bueno, ahí está. Y también en el mismo día de su lanzamiento se ve truncada su venta y su salida de librería por un recurso interpuesto por el presidente de la época, por Servando Jordán. ¿Cómo recibes eso? Bueno, Servando Jordán, que había sido presidente de la Corte Suprema, ya no lo era al momento de la publicación, pero seguía en la Corte Suprema. Había hecho otras presentaciones contra otros periodistas, entre ellos Rafa Gumucio y la Paula Rubí, por un artículo bien de corte magacinesco y risueño, en que Rafa Gumucio decía que se le parecía que Servando Jordán era feo y con pasado turbio. Eso bastó para que él presentara este requerimiento. Sí, un comentario al pasado. Es un cariñito cuando te hacen así como... Pero hoy día se dicen, imagínate que se dicen, estaríamos tapados a requerimientos, pero en ese tiempo la legislación permitía a las autoridades protegerse de esta manera y presentó un requerimiento, y Paula Pudú y Rafa Gumucio se pegaron un canazo de fin de semana. Y otros periodistas también habían recibido requerimientos por cosas todavía menores, como José Ale y Fernando Paulsen. Entonces no estaba lejos de las posibilidades que hubiera un requerimiento. Pero el análisis que hicimos en la editorial es que en 1999 Pinochet ya llevaba 1 año preso en Londres. Estábamos terminando el segundo gobierno de la Concertación. Pensábamos ingenuamente que ya el horno no estaba para bollo, que probablemente iba a haber alguna presentación, pero que esto no iba a prosperar. Ese era el análisis. Nuestro, digamos, de Carlos Orellana, del abogado de un abogado de la editorial, no, ningún abogado en realidad dijo eso, solo nosotros. Los abogados dijeron, ¡no! Los abogados dijeron, se va a venir una respuesta dura, pero ¿cuál era la alternativa? No publicar el libro. O se publicaba o no se publicaba. Las sugerencias que había, como de no poner esto, no poner lo otro, a mí me parecía que eran inaceptables, porque si empezábamos a censurar el libro, al final iba a quedar un esperpanto que bajo mi perspectiva como periodista no era aceptable. Y si empezaron a censurar aquí, que haya más de la mitad de la o sea, claro, o sea, hubiera quedado una vez fin. Una vez truco. Claro. Hace como la rutina de Sergio Freire. Si nos dejan... Si nos dejan, chao. ¿Servando Jordán suponía el trato que tú hacías de él en el libro? ¿O en algún momento entre el poder que tenía, tuvo acceso a algo de lo que tú escribiste sobre él? Sobre él en especial. Esa es la sospecha que nosotros tuvimos y que nunca pudimos comprobar, pero para que tengan una idea, el libro yo lo trabajé en secreto por 6 años. No sabían de este libro mis colegas, no sabían, muchas personas, digamos, no tenían ni idea de que este libro se estaba haciendo. Los propios jueces veían ahí a una chicuela reporteando tribunales. Yo era una periodista de tribunales más, y con su misoginia habitual tampoco esperaban grandes cosas de ninguna mujer, menos del diario La Época, que ellos ni siquiera sabían que existía. Para los jueces siempre yo me presentaba, soy periodista de La Época. ¿Qué es eso? Para ellos solo existía el Mercurio. Entonces no es que tuvieran ninguna pista por ahí de que el libro se estaba haciendo. Y para evitar filtraciones y que hubiera alguna respuesta judicial antes de que el libro se lanzara, la editorial además tomó la precaución adicional de no distribuir el libro antes del lanzamiento. El libro se lanzó un martes 13, hello, mala fecha. Claro,
Vamos a dar vueltas. Me presentó en la mañana del martes 13 en el Hotel San Francisco, aquí en la Alameda, y el libro recién empezó a distribuirse en la tarde. Por lo tanto, nosotros pensábamos que, por muy veloces que fuesen los abogados de Jordán o de cualquiera que quisiera presentar un recurso, iba a haber un tiempo en que leyeran el libro, que sacaran sus conclusiones, presentaran el escrito, bla, bla, bla. Sin embargo, después constatamos que ese mismo día, en la tarde, como a las 3 de la tarde, se presentó el requerimiento. Y el requerimiento extraía páginas y páginas del libro, decía, atenta contra la seguridad, el párrafo X de la página tanto, del programa. Y extraía pedazos, por supuesto, de todo el libro, e incluso le parecía ofensiva la portada. O sea, hacía sospechar, obviamente, que él tuvo acceso al libro y el abogado probablemente estuvo trabajando en ese recurso por lo menos una semana antes. ¿Quién le pasó el libro? Dos trabajadores que trabajaban en la imprenta. En ese momento Planeta trabajaba con una imprenta de los Salesianos. En los Salesianos, uno de los directores de la imprenta había sido del ejército, pertenecía al ejército. Y esos trabajadores le dijeron a Carlos Orellana que esos ejecutivos le habían pasado el libro a Cervantes. Fue una filtración desde la imprenta, que era tercerizada, porque Planeta no tenía imprenta propia. Nunca lo logramos comprobar, pero es muy probable que así sea, porque es imposible, por más lectura veloz que, y además en ese tiempo la computación tampoco era, no era que posible escanear, por ejemplo, y hacer el escrito, había que escribir, había que tipear el texto. Y al final, ¿cómo cómo te pilló eso? ¿Te sorprendió? O sea, yo creo que el riesgo estaba. El riesgo estaba, pero la manera... Pero no sospechaste la manera. No, para nada, imagínate. Nosotros presentamos el libro a las 12, a la 1 nos dimos un almuerzo bien regado. Todos los colegas y todas las preguntas que me hacían, fue bien cubierto por la prensa el lanzamiento del libro, y todos me preguntaban a él, ¿y la ley de seguridad del Estado? O sea, todos preveían que esto iba a pasar. Menos yo. Y entonces sí, bueno, esperamos que no, esperamos bla, bla, bla. En la noche carretes varios, y al otro día, imagínate, en la mañana así. Con la caña suena el teléfono como a las 8 de la mañana. Como a las 8 de la mañana, y de la editorial me llaman que la policía había llegado a incautar los libros, todos, y que se habían ido, y que se fue con el policía que llegó a la editorial, se fue con el gerente a las bodegas de Planeta, y después se iban a ir a todas las librerías donde se había alcanzado a distribuir el libro. A mí lo único que se me ocurrió fue decirle a la Malala, que era la Malala Ancieta, que era la encargada de prensa de Planeta, que llamara a la prensa. Entonces estábamos en eso, que la prensa, que los periodistas, yo todavía en paños menores, hablando por teléfono, no había celular, porque hay que ponerse en la época, ahí era un teléfono de... Me llama mi hermano unos minutos más tarde y me dice que le han informado al Ministerio de Justicia, mi hermano es abogado, que hay un requerimiento por ley de seguridad del Estado, y él es el que me dice, tienes que irte. Yo, no, pero ¿cómo no voy a ir? Tengo que defender el libro. Y él me dice, tienes que irte por las siguientes razones. Me dijo, vas a estar presa 5 años. Yo ya había tenido un requerimiento por sedición impropia del ejército por otro artículo que había escrito antes, por lo tanto no vas a tener irreprochable conducta anterior. Te van a dejar presa, la gente que te va a defender o que va a hacer carteles por la libertad de expresión, eso va a durar 1 mes, 2 meses, después noticias, se cumple 1 año de la prisión, se cumplen 2 años en un breve. Y claro, yo en ese momento estaba comprometida para casarme, me dijo, olvídate del casamiento, olvídate de tus planes profesionales, tienes que irte, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya escribiste el libro, ándate.
ahora. Entonces, bueno, dije yo. O sea, en el fondo fue un dato que recibió tu hermano, Claro. de que antes de, De que, que la- antes de que se haga efectivo, Antes de que ándate. se haga efectiva la orden de detención, Ujú. porque este requerimiento venía con la orden de detención. Normalmente, así es lo habitual. Entonces, en ese minuto llamé a Planeta, porque si yo me quedaba en Chile, alguien tenía que hacerse cargo de mí, yo no estaba en ese minuto en los medios. Entonces, Planeta tampoco era un medio, era una simple editorial. Y entonces llamé a Planeta, les conté la situación, les pregunté cuál era su consejo, si me iba o me quedaba. Las consecuencias de que yo me quedara era, por lo menos iban a tener que hacerse cargo de mi defensa y de llevarme cigarro a la cárcel y eso. Claro. Así que era más barato. Tengo los pasajes, Claro, ándate. claro. Y entonces, bueno, ellos discutieron rápidamente y todo esto en cosa de minutos, y esto fue así, locura total. Debatieron, después supe que el debate había sido solo Carlos Orellana y la Malala, porque Bartolo, que era el gerente, andaba con las policías en las editoriales. También me aconsejaron que me fuera de inmediato. Hablaron con Planeta Argentina para que me recibieran allá. Y bueno, la tercera persona que quería que nos fuéramos era mi propio novio, que era un gringo, que se paseaba así por la pieza y decía: pero tú me dijiste que en tu país había democracia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pinochet, ¿qué pasó? Volvió Pinochet. No podía entender, bueno, es que hay democracia, pero es que ya. Pero no tanto. Pero no tanto, se exagerado. Así que ya, 3 opiniones contra una. Yo dije, bueno, hay que obedecer a veces lo que te dice otras personas. Y agarramos lo que teníamos a mano, una maleta, aeropuerto, entre medio llamé a un amigo: tira, tengo orden de detención. No, todavía no, ya. Vamos, pero yo no sabía si en el trayecto al aeropuerto esa orden se había dictado. Entonces compramos el pasaje más cercano al primer vuelo a Buenos Aires que hubiera disponible, que era a las 2 de la tarde. Entonces en ese trayecto podían haber dictado la orden y no lo supe hasta que pasé por Policía Internacional. Y en el fondo fue el gran impulso mediático del libro. Quizás no fue el resultado deseado, y que después de derogada ese artículo en la Ley de Seguridad del Estado que te dejaba básicamente exiliada en un país al cual tuviste que volver. O sea, quise volver, Claro. no es que tuve que volver. O sea, quisiste Claro. volver y de que pudiste. Claro, de que pude volver, claro. Al final, bueno, hubo una batalla bastante importante, no solo mía, sino que de organizaciones de abogados, defensores de las libertades públicas, de ciudadanos, de periodistas. Se presentó un requerimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Chile por esta violación. Después, recordemos, mucha gente no lo recuerda, pero a Carlos Orellana y a Bartolo los metieron presos. Los metieron presos, estuvieron en Capuchino. Vino el relator especial de la Comisión Interamericana a investigar el caso chileno, porque en ese momento Chile estaba tratando de convencer al mundo de que era una democracia ejemplar que podía juzgar a Pinochet en Chile, porque Pinochet estaba en Londres. Entonces toda la gente preguntaba, bueno, ¿cómo si hay una democracia ejemplar están prohibiendo libros? Hay una periodista asilada de Estados Unidos con un medio de asilo político. ¿Qué es esto? No era un asunto cómodo para el gobierno, y por lo tanto empezó a tener sentido derogar esta ley que se había usado a diestra y siniestra durante toda la primera parte de la transición. ¿Y el gobierno tuvo injerencia en esto solamente en el tema del artículo? Que no fue el gobierno de Frei, sino que Lagos. Lagos que cuando asumió Lagos, y esto hay que darle el mérito porque fue así. Él me llamó Heraldo Muñoz antes que Lagos asumiera. Me dijo: el candidato Ricardo Lagos quiere hablar contigo. Ya. Me llamó Ricardo Lagos personalmente y se comprometió a impulsar la derogación de la ley. Y efectivamente así lo hizo, y un año después la ley se derogó.
Y al final, después de esto, viene esta. La reedición, la edición revisada y aumentada del libro negro de la justicia chilena. Aquí, ¿cómo nace la idea de revisitar tu propia obra? ¿Fue tuya? ¿Parte de la Fue mía, fue de parte hecho, de B? no, fue mía y venía de hace harto tiempo, cuando el libro cumplió 10 años, o sea, en 2009. Porque mucha gente me lo pedía, el libro ya no estaba disponible, hasta los piratas habían perdido interés en reimprimirlo. Claro. Y si uno lo buscaba en internet, las copias estaban a 150 lucas, ese era como... Claro, así como terrible. Un objeto ahí ya casi de culto. Y cuando el libro fue prohibido, toda la discusión se basó o se centró en la Ley de Seguridad del Estado, en la limitación a la libertad de expresión más bien. Y el libro, como el libro no se podía comentar, no se podía exhibir, no se podía citar, el libro pasó a segundo plano, el contenido mismo del libro. Aunque de alguna manera impulsó o ayudó a impulsar, o fue la última gota que rebasó el vaso de los atropellos de la justicia, al final la justicia se reformó. A mí siempre me pareció que no había habido un momento para leer el libro. Y ahora que era legal, después que era legal. Entonces, a los 10 años, me parece que le propuse a Planeta, no me acuerdo a quién, que hiciéramos la reimpresión del libro negro, y pasaron mil cosas, hasta que Ediciones B lo hizo en una fecha que puede tener otra lectura, que fue a los 17 años. Es decir, del paso de la juventud a volver a los 17. Claro, un libro que en el fondo envejeció bien. Envejeció bien. Entonces, pero había que hacerse cargo, por supuesto, de este tiempo que había pasado. ¿Qué había pasado en esos 17 años? Y ese fue un capítulo. Y el otro, ¿qué pasó con el libro mismo? Que es otra historia, que es la historia que acabo de contar más extendida. Entonces hicimos esos 2 capítulos nuevos. Hay una mención, que de hecho que es en las primeras páginas del libro, que habla de un hábito muy usado en la Corte Suprema de la época, que era la institución del besamanos. Y que el título de una parte del texto, que se llama el besamanos reloaded, sí, con la reforma, que en el fondo el ministro... de un ministro X de la Corte de Apelaciones tenía que convencer a sus superiores en la Suprema para que lo metieran en una esquina, y a su vez el Ministerio de Justicia, y de ahí salía la nómina para poder nominar a un ministro de la Corte Suprema. Hoy ese camino se alargó un poco más. Claro. Porque es el ministro y de ahí el Congreso. Claro. Bueno, este tema... incluso ya lo anunciaba Francisco Cumplido, que fue el ministro de Justicia de Patricio Erwin, que yo entrevisté para el Libro Negro 1. Ya se anunciaba que se iba a hacer esta reforma para nominar a los ministros de la Corte Suprema. Antes, como dices tú, se formaba una quina o terna, según el tipo de nominación. Esa terna iba al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia seleccionaba al candidato ideal, se lo presentaba al presidente de la República y él lo sancionaba y listo. Después se le dio un poder de veto al Congreso. Para que el Congreso apruebe una nominación, el Senado en este caso, tiene que tener el 70% de los votos. ¿Qué significa? ¿En qué derivó esto? En que la antigua fuerza de la transición, la concertación y la derecha, con sus diversos nombres que han ido cambiando a través del tiempo, se repartían la torta. Entonces, un ministro lo nombra una vez la derecha, otra vez la izquierda, o la centroizquierda, y así. Entonces, y así hasta hoy quedaron muy atrás. Hasta hoy es así. Entonces, ¿qué significa eso? Que el besamanos que antes se hacía hacia los superiores para que te incluyeran en la terna o quina, y después ante el Ministerio de Justicia para que te seleccionaran,
Ahora hay que ir a hacer ese besamanos también a uno de los dos bloques, porque uno de los dos bloques te tiene que aprobar. Si le toca esta nominación a la centro izquierda, bueno, hay que ir a besarle las manos a los operadores que van a promover tu nombre en la coalición de centro izquierda, o si le toca a la derecha, a la derecha. Y por eso, como se muestra en el libro, los ministros que tienen un perfil más independiente o que son incómodos a ambos bandos fueron quedando postergados una y otra vez, como Carlos Cerdas, que finalmente lo nombraron, pero lo nombraron cuando ya le quedan 3 años para jubilar, o sea, casi 5 años. O sea, en el fondo el besamanos se redujo de una manzana, de una cuadra, a básicamente aumentar el terreno. Claro. Tienen que correr, a caminar un poco más. Hay que besar más manos. Son demasiadas manos. Sí. Sí, demasiadas manos. ¿Qué te sorprendió de lo que investigaste en el libro negro 1? O, en realidad, ¿te sorprendió algo de lo que viste? Lo que pasa es que ¿Algo que tú quisieras destacar? me sorprendió cuando yo empecé a cubrir tribunales, porque cuando yo empecé a cubrir tribunales, el escenario era que yo llegaba al edificio donde opera la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, y me paraba ahí y no sabía a dónde tenía que ir, a dónde tenía que preguntar, qué es lo que está pasando, era imposible saberlo. Pasaban personas de terno para allá, para acá, pero no había alguien a quien ir a preguntarle, en el caso, por ejemplo, X, caso Letelier, ¿qué está pasando? Averigüe usted. Ahí, Beto. Claro. Y entonces, eso que me pasaba a mí como periodista, le pasaba también a las personas que iban a preguntar por sus casos, por sus causas. No había una oficina de información, una oficina de partes, algo donde las personas pudieran... había que manejar tantas redes y recovecos y datos y dateros que era una muralla incomprensible. Y eso a mí me causaba un cierto estupor, porque mientras tú no te topas con la justicia o no eres víctima o no eres imputado de ningún delito, no tienes necesidad de enfrentarse a ese mundo. Pero las personas que sí se ven enfrentadas era, vamos a usar el cliché, era bien kafkiano, era en realidad kafkiano, porque todo eran papeles en secreto, papeles incomprensibles, personas que tú no conoces que están decidiendo, que no sabes cuándo deciden, y si no te enteras que decidieron no sabes qué hacer. Y personajes sacados claro. Y todo esto con una máxima que la ley se supone conocida por todos. O sea, se supone que por nacer ya tú sabes cuáles son las leyes y ya sabes cómo manejarte. Y que no es así. Por lo tanto, el desequilibrio era completo entre las personas que manejaban los códigos y las tramas de ese mundo y las personas que no manejaban esos códigos. Yo para ejercer mi función de periodista al final tuve que entender y desentramar esos códigos y hacerme mis fuentes y conseguir y tratar de averiguar y saber lo que significaba este gesto, esta tabla, este número, para poder hacer mi trabajo, pero la mayoría de la gente no tiene el tiempo para permanecer allí y tratar de entender y poder saber qué había pasado en el caso de un hijo preso o en los casos de violación a los derechos humanos, en fin. Entonces, ese mundo secreto, oscuro, incomprensible, que representaba uno de los 3 poderes del Estado, en un Estado democrático, además, porque no estábamos hablando en dictadura, estábamos hablando en democracia. Que eso sucediera en un Estado democrático, no había baño de mujeres, o sea, yo siempre cuento, no había baño de mujeres, solamente había baño para hombres en ese edificio. Y entonces que las mujeres no existían, o sea, no había ministras mujeres, no había poder femenino en ninguna parte, entonces y toda la secretaria y todo el mundo tenía que, las mujeres que existían, por supuesto que existían y que estaban ahí, tenían que ir a mear allá a un boliche y pedir la llave, y si les prestaban la llave o consumir un café para poder ir al baño. Entonces, bueno, claro, qué moderno. Entonces, eso hablaba de ese mundo, que era un mundo de hombres que se entendían entre ellos, que hablaban un idioma distinto al idioma del común de la gente, y que tomaban decisiones que afectaban la vida de las personas todos los días.
Entonces, eso para mí, ese fue el golpe así como inicial. Ahí como que nació mi curiosidad y mi curiosidad. A ver, ¿y si contamos cómo funciona esto? Porque habían dos maneras de ver el Poder Judicial. Había colegas que me decían, no, de eso no se escribe. Los periodistas solo tenemos que escribir las resoluciones judiciales, no cómo se tomó la decisión. ¿Sí? ¿Por qué no? O ¿Por describir, qué? o describir, o describir a mí me parece que claro, a mí me parece que lo importante está atrás, está en el escenario, en la trastienda. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Quién las toma? ¿A qué hora? ¿Quiénes son los participantes? ¿Quiénes son los operadores? ¿Qué funciona mal? ¿Qué funciona bien? A mí me llamó la atención de la historia de los ministros, bueno, fuera de los paseos de Servando Jordán en un estado catatónico con pantalones mojados, porque la descripción aparece así en el libro, y básicamente de gustos mundanos, por decirlo en buena gente, para no decir que era putero. Pero una de las historias en especial es la del ministro Hernán Cericeda, pero el caso de la querella por unos membrillos, Claro. y básicamente, y que obviamente armó una cacería de brujas por una pobre gente que estaba sacando membrillos de un terreno que decían ellos que era de ellos. y que era de ellos efectivamente, pero que también él compró el terreno. Claro, la querella de los membrillos es algo que todavía sucede, estas operaciones. Lo inusual es que un ministro de la Corte Suprema estuviera involucrado en estas operaciones. Hay un terreno que está en una sucesión familiar, entonces el terreno le pertenece, supongamos, a una mujer, su esposa, su primo, el hermano, 8 familiares. Pero la titularidad principal, la heredera principal, en este caso la viuda, sus hijos, y hay otros parientes. Uno de esos otros parientes vendió este terreno sin tener la titularidad. Ustedes saben que para vender un terreno tienen que estar todos los familiares de acuerdo, o no se puede vender. En este caso, este familiar vino y se lo vendió. ¿A quién? A Hernán Cericeda, que tenía otros terrenos colindantes. Entonces, Hernán Cericeda, y todo esto, además, estas personas ni siquiera sabían que se había vendido. Todo esto se hizo en ¿cómo se llama? Conservadores bienes raíces, que es otro mundo. Yo digo ahí en el libro, aquí no se trata ni notarios, ni conservadores, ni gendarmes, y todo eso amerita sus propios libros, porque son mundos amplios. Bueno, entonces, esta persona fue a sacar membrillos de su propio terreno, y se pusieron los membrillos en el chaleco, la señora y su hijo. Y este pariente, o el que había comprado el terreno como palo blanco de Hernán Cericeda, los echó del terreno y le llamó a la policía y los metió presos por robo de membrillos y por ¿cómo se llama? Usurpación, sino que invasión de propiedad privada. Los metieron presos, los llevaron con esposas, con grilletes. Bueno, los jueces que vieron esto inicialmente y que eran jueces sensatos dijeron: aquí no hay ningún delito, tú no puedes robar algo que es tuyo, y segundo, si fuera ajeno, ¿cuánto valía ese manojo de membrillo? 300 pesos. 300 pesos, o sea, la valúa no hay una correspondencia entre la supuesta falta, que no era un delito, era una falta, si es que había algo, era una falta, y la conducta de los jueces. Pero siempre se la arregló Hernán Cericeda para que sacaran a ese juez que había resuelto absolver a las personas, y se la arreglaba un secretario o un suplente para que los volvieran a meter preso. Puesto corto, se quedó con el terreno. ¿En serio? Y era, Claro. Entonces, el cuento yo ese caso en el libro porque es uno de los casos, no es el único, pero es uno de los casos que demuestra cómo los jueces usaban su autoridad para beneficio propio, sin ningún tipo, sin la más mínima compasión. O sea, digo ya, el gallo trucho se quería quedar con el terreno, bueno, cómpraselo, la sucesión completa.
No, pero por comprarlo por menor precio, por apropiarse en el hacerlo fondo, por abajo. para hacerlo por abajo, al final le destruyeron la vida a esta persona, porque además quedaron con los papeles manchados. El hijo de la señora, me acuerdo que se llamaba Berta, no podía encontrar trabajo, tenía ahí en su papel de antecedentes el procesamiento por robo, por hurto, de membrillo, que era, digamos, en el fondo era la excusa para quitarle su terreno. ¿Cuál es tu... Dame un minuto. ¿Cuál es tu sentimiento con la chapa que te dieron como uno de los libros prohibidos? Como libro prohibido. ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Es una medalla, así como si lo llevamos a rango militar? ¿Es una medalla? ¿Es un galón? ¿O en el fondo no es un libro que tú quieres mucho? Lo de prohibido tiene un doble sabor, de dulce y de agraz. Nos gusta decir los periodistas. Esto es dulce de agraz. Primero porque el hecho de que haya sido el libro prohibido hizo que su contenido, como te decía yo, también quedara en la clandestinidad. Fue un libro muy conocido, muy pirateado, muy conversado, en la privacidad, pero no se podía debatir públicamente. Entonces, en el fondo era como saber que todo esto existía, pero públicamente se hacía como que no existía. Las personas seguían manteniendo, estos jueces corruptos, por ejemplo, mantenían su, entre comillas, honorabilidad. Aunque con el tiempo igual lo sacaron y algunos de ellos enfrentaron juicios éticos, etcétera, etcétera. Era como pretender que no... Otras acusaciones constitucionales como el mismo Cereceda. Claro, pero si el libro hubiera circulado libremente y ese contenido se hubiera debatido públicamente, como hoy día debatimos públicamente lo que pasa en Carabineros, yo creo que una transformación más profunda a lo mejor hubiera sido posible. Es una hipótesis. Por otro lado, el hecho de que haya sido prohibido incitó a mucha más gente a leerlo que lo que a lo mejor lo hubiera leído la gente si el libro no hubiera sido prohibido. El libro, o sea, todavía hay gente que, no sé, yo voy a cualquier lado, a Punta Arenas, y llega ya gente con un libro fotocopiado, o con las hojas fotocopiadas de oficio, para contarme una historia. Todo el mundo me contó una historia de cómo lo leyeron, cómo lo hicieron para otra gente que lo tenía forrado, escondido, que lo traían de Argentina, lo trataban de ocultar como otra cosa para que no se los quitaran en la aduana. Y desde ese punto de vista, me parece que el contenido se volvió más democrático. Fue compartido por más gente. Y esa es la parte dulce. Quien quiera decir algo, sea bienvenido. Tú habías levantado tu mano. ¿Qué pasó con Cereceda al final? Porque lo que hizo fue una apropiación ilícita sobre un terreno. ¿Pasó algo con él? No pasó nada con él con eso. Hernán Cereceda fue destituido por una acusación constitucional que no tuvo nada que ver con el tema de los membrillos, sino que fue por otras acusaciones al final, como el caso de los impuestos, como Al Capone salió por impuestos. Fue la primera acusación constitucional contra un ministro por venalidad, pero eso no le impidió seguir ejerciendo como abogado. Y de hecho se cuenta en el libro que después fue uno de los operadores, continuó siendo representando clientes ante sus amigos ministros, era una especie de operador en la Corte Suprema. Lo llamas también la oficina con cercanía a la Suprema. Claro. ¿Alguien más quisiera decir algo? ¿Alguien que haya leído el libro? ¿O hacer un comentario de lo que hemos conversado? Una consulta. ¿Cómo has visto tú el proceso de los tribunales en todos estos años, digamos, después de que salió el libro? Todo ese material oscuro, sórdido,
de abuso de poder. ¿Cómo has visto tú la evolución del tribunal? El edificio está remozado, está re lindo, pero adentro... Hay baños de mujeres ahora. Y me imagino que si no lo posibilidad de subir para gente con discapacidad. Claro, o sea, claro. Y hay oficinas de prensa y Ya. digamos ahí donde uno pueda preguntar. Ya. A ver, esta es la temática del capítulo nuevo que se llama Gato Pardo. Saque no. usted su conclusión. No debería. Ya, no, pero sí lo puedo contar. Sí. Igual espero yo que la gente lo lea igual, pero... Como spoiler. Claro, o spoiler. Spoiler. Ha habido reformas significativas, o sea, sería súper injusto decir que el Poder Judicial lo hizo el mismo. La gran transformación fue el proceso penal, los procesos penales, que antes, como se cuenta en el libro, había como una escala jerárquica, los jueces de primera instancia, que eran jueces, juzgaban, investigaban y juzgaban al mismo tiempo. Esos jueces dependían para su carrera, para su ascenso y su promoción de los ministros de Corte de Apelaciones, quienes a su vez dependían para lo mismo de su jefe de la Corte Suprema, quienes a su vez dependían del Ejecutivo. Entonces, esa pirámide jerárquica hacía que, por ejemplo, si un juez de la Corte Suprema le preocupaba el resultado de un juicio penal X en el tercer juzgado del crimen, el ministro de la Corte Suprema llamaba al juez y le decía, oye viejito, estoy tan preocupado por este caso, tú sabes qué, bla 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 bla, y entonces ese juez tenía muchos incentivos a hacer lo que su jefe le interesara, haya sido meter preso a alguien o sacar a alguien. Esa cadena se cortó con la creación del Ministerio Público, porque los fiscales no dependen para su carrera, ni para su promoción, ni de ningún tipo de los ministros de la Corte Suprema. Tampoco y se separó la función de investigar de la función de juzgar. Ahora el Ministerio Público investiga, los jueces orales, los tribunales orales no penal, juzgan, dictan sentencia. Esto también genera la posibilidad de imparcialidad, porque antes si el juez era el mismo que investigaba y él había dicho en su rol de investigaba este gallo culpable, después como juez, ¿qué iba a decir? No, sí, no sé. ¿Qué piensas tú? ¿Es inculpable? No, yo creo que sí. Pues, Me convenciste. ¿No? Entonces, eso también cambió y ha permitido, por ejemplo, en la vieja justicia hubiera sido imposible que los fiscales pusieran en duda lo que hacían Carabineros y que además hubieran jueces que revocaran lo que habían decidido fiscales o lo que pedían fiscales. Entonces ese mundo cambió totalmente. También la publicidad. Los juicios anteriores eran secretos todo el tiempo y no se filmaban, no existían las personas ni la oralidad, todo se hacía en papel. Y si se perdía el expediente, se acababa el juicio. Era una cosa bien absurda. Era otro mundo. Dicho esto, hay algo que no cambió. No ha cambiado hasta hoy y lo podemos ver en el resultado de los juicios que han causado gran impacto, la formalización. O sea, es que los fiscales digan, esta persona presumiblemente es culpable de estos delitos y eso nos causa gran impacto. Pero después, a la hora de la sentencia o de cómo se resuelve el juicio, bueno, hay juicios abrevos hoy día, o acuerdo con la fiscalía, o acuerdo con impuestos internos, acuerdo con esto, con otro, y las personas de cuello blanco no van a la cárcel. Eso es el resultado de lo que hemos visto. Esto que demuestra que el poder del dinero y de la influencia política sigue siendo muy importante, tan importante como era en el viejo sistema. Es decir, a pesar de estos cambios que te estoy contando, que son muy positivos, el poder del dinero y el poder de la jineta de las personas sigue siendo determinante a la hora de enfrentar los juicios. Y la cárcel, por supuesto, que está llena de personas que han cometido delitos que son de otro sector social. Bueno, me presento, yo soy Carla Ortiz, soy hija de Bartolo Ortiz. ¡Hola! Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Respecto a lo último que acabas de plantear, ¿a ti no te entusiasmaría hacer un libro respecto a eso? Sobre todo con todas las noticias que hay del Ministerio Público, Soquimich. Si yo tuviera tiempo ilimitado, me encantaría hacerlo, pero tengo en este momento compromiso por libros que también me parecen temáticas importantes. Cuando yo escribí el libro negro había que ser un poquito
valiente y estúpida al mismo tiempo para escribir algo que la ley impedía. La ley impedía en ese minuto hacer lo que yo hice. Y yo lo hice motivada por razones profesionales, pero la ley no estaba de mi parte. Hoy día esas leyes han sido derogadas completamente. Y yo espero que haya muchos periodistas interesados en hacer estos temas y que no sientan y digan, ay, no es mi tema. O sea, no es mi tema en el sentido de que yo no soy la dueña del tema. Hay, cualquier persona, cualquier periodista podría hacerlo y espero que lo hagan, porque a mí no me alcanza el tiempo para hacerlo todo. ¿Te sientes como la piedra de lanza? ¿Haber sido la primera? ¿La que abrió la puerta? En el tema sentido- judicial, sí. No ¿En la el tema de primera investigación, periodista. en el No, tema de investigación dura? No, en el tema de investigación dura no, por supuesto que no. O sea, tendríamos que partir mencionando a Patricia Verdú, que escribió Los Zarpazos de Puma, digamos que también fue un libro altamente pirateado en los 80, o sea, periodistas de investigación hay muchos y hacer una lista sería injusto porque siempre se me va a quedar alguien afuera. En el tema judicial no se había escrito otro libro que abordara el Poder Judicial como poder en una investigación periodística. Se habían publicado columnas críticas hacia el Poder Judicial, pero no se había abordado el tema desde el punto de vista de la evidencia, desde la evidencia periodística y como un todo. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario sobre esto? Una pregunta, comentario. Así en lo personal, no sé si tú has visto la película que está, una de las películas que está nominada a lo que se llama The Host. No la he visto. Ya. Tengo un hijo de 2 años, hace 2 años que no voy al cine. Sí, bueno, primero te la recomiendo porque es muy Solo buena. he visto Coco, de Coco. Ya. O sea, te lo recomiendo porque Sí, es muy buena. yo sé que tuve la fortuna de conocer a la dueña del Washington Post. Sí. Ah, qué bueno. Y- Mira, la película, mira, ¿por qué te digo? Porque la película en realidad está hablando de, bueno, cuando el Post sacó los documentos sobre Vietnam. En la película se hace una especie de línea entre una época donde la virtud pública, digamos, de decir la verdad a la gente, que era una esencia de la democracia, ¿no? Y cuando eso después se destruyó, precisamente con el gobierno de Nixon y todo eso, se hace una línea en donde decir la verdad al público era sagrado. O sea, prácticamente ningún poder del Estado, la presidencia sobre todo, tenía que ser absolutamente honorable. Después de eso, se descubrió que no era tan así, que existían las mentiras. Entonces, se marca una... hoy en día podría ser muy infantil que alguien, con unos documentos de guerra, por ejemplo, pudiera hacer un escándalo, digamos, cuando el Washington Post publicó eso, básicamente se persiguieron también, se quiso destruir el Washington Post, y también el otro, el New York Times, y hoy en día eso sería como ridículo pensarlo de así, es decir, por unos documentos que en realidad necesitaban más peso periodístico para hacer un escándalo hoy en día, pero en ese tiempo básicamente se reconocía que la prensa y los poderes tenían que decir la verdad, o sea, no podía estar... Hoy en día parece que vemos otra cosa, es decir, es la saturación de contextos. Es decir, como que de alguna manera el periodismo recibe muchas filtraciones. Ahí hay un tema ético del periodismo también. O sea, que la filtración puede ser, digamos, un buen asunto. Yo sé que el 100% de lo que se trata de filtración. Se puede decir que hoy en día hay como una responsabilidad de periodistas porque hay periodistas que escriben de investigación, pero que es más una cosa como más de moda. Se está haciendo mucho periodismo de investigación, pero se está buscando tal vez fuentes no muy adecuadas, tal vez se están cambiando las palabras, tal vez en el asunto judicial, por ejemplo, se está cambiando la semántica del proceso. Entonces, eso crea un poquitito como una especie de irresponsabilidad, una saturación de contexto en donde el periodista no se hace cargo. O sea, de alguna manera hay una reflexión ética hoy en día sobre eso, sobre cómo se puede hacer mejor para evitar. Hoy en día por internet, por ejemplo, sale cualquier declaración, sale cualquier juego de palabras que el Poder Judicial no aclara, y todo eso se toma como una verdad y después se publica. Entonces vamos haciendo el asesinato de imagen y todo eso. Hay una reflexión un poquitito de eso desde parte de los periodistas, de cómo hoy día enfrentar más puro
ese proceso de investigación? Bueno, yo no sé lo que piensan los periodistas porque, digamos, estoy ya en los cuarteles de invierno. Yo trabajo por cuenta propia y soy académica en una universidad, no estoy en los medios. Claro. Sí tengo una reflexión respecto de lo que está sucediendo con el periodismo hoy día, pero mi visión es menos en blanco y negro. En el caso norteamericano, cuando los periodistas van detrás de Nixon y ponen en duda lo que dice el presidente por primera vez, y todo eso, digamos, termina en la renuncia de Nixon, no es que los presidentes no hayan mentido antes, no lo sabemos. Claro. Antes no se ponía en duda lo que decían los presidentes, que es distinto. Entonces, por primera vez, el periodismo se transforma en lo que se llamó el cuarto poder. Esto sucedió en 1975, decía ayer. Ayer en términos históricos, esto fue ayer. De 1975 para atrás, el periodismo escrito existió. Y existió en distintos formatos. La primera vez que existió el periodismo escrito era muy parecido a lo que hoy es Internet. Eran mezclas de noticias ficticias con verdaderas, llegadas de ovni, la mujer con barba, y crimen, y gatitos, digamos, muy semanario lo insólito. Claro, de hecho se llamaba prensa amarilla porque eso era lo que vendía. Después el periodismo escrito fue evolucionando hasta, en mi opinión, lograr esta madurez de algunos periódicos, decir, nos vamos a transformar en un contrapoder, nos vamos a transformar en los fiscalizadores del poder a nombre de la ciudadanía, a nombre de nuestros lectores. ¿Por qué fue posible eso? Porque los diarios tuvieron un poder económico autónomo en Estados Unidos. Esto no es la corriente en todo el mundo. En Estados Unidos lograron esa autonomía, lograron esa fortaleza gracias a que todos los que ponían anuncios tenían que ponerlo en un diario, si no, no llegaban al público. Y si el anunciante decía, yo no quiero publicar en su diario porque usted me está criticando, bueno, váyase. El diario tenía esa fortaleza para hacerlo y eso permitió, de alguna manera, crear ese microambiente en que el periodismo de investigación fue posible. El periodismo de investigación no se financia, el periodismo de investigación no trae anunciantes, trae problemas. Pero a sus propietarios les genera la reputación de ser, digamos, una especie de árbitro en un sistema democrático en que tiene la credibilidad suficiente para decir el presidente ha mentido. Y con eso causar un enorme impacto político. Se habla también de marcar pauta. Sí, pero déjame terminar. Perdona. No, por favor. Claro, eso tuvo una existencia histórica breve, porque esto parte en 1975 y está terminando ahora, porque ya los diarios no tienen ese monopolio. Ahora, si el diario le dice al anunciante, ¿le molesta lo que yo publico? Váyase a otro lado, me voy. Se van, porque hoy día tú puedes publicar en internet y llegar directamente a los usuarios, y a los que están haciendo el desangramiento de los anunciantes de los grandes periódicos norteamericanos. Todos los días cierra uno y quedan los periodistas cesantes, y el New York Times y el Washington Post han tenido muchas dificultades para seguir existiendo, y existen porque son el Washington Post y el New York Times, pero mientras esto logra mantenerse, hay cientos de otros diarios que han ido desapareciendo, muriendo, y por lo tanto han tenido que resignar esa función que tenía el periodismo de contrapoder. Ya no tienen esa fortaleza para decir, nosotros vamos a investigar, cueste lo que cueste, le duela a quien le duela, porque además investigar es caro. Sí. No solamente el periodista el que aparece, pero necesita apoyo legal, a lo mejor economistas que te ayuden a procesar cierta información, ayuda para poder hacer información dura y de calidad. En Chile nunca hemos tenido eso. Nunca hemos tenido un Washington Post, nunca hemos tenido un New York Times, siempre hemos tenido prensa doctrinaria, que se llama. Y era la prensa que existía hasta el 73. Había un diario para el PS, para la DC, para el PC,
había un diario por partido. Y entre esos diarios por partido estaba el Mercurio y los diarios de derecha. Que era otra manera de tener pluralidad, porque uno decía, bueno, leo El Siglo, leo La Última Hora y leo el Mercurio, y ya más o menos entre los tres me hago una idea de lo que está pasando de verdad. Pero no había en esos diarios una vocación de decir la verdad, había una vocación de sacar adelante esos proyectos políticos. Entonces yo puedo decir la verdad del otro, pero no de los míos, pues no te metas, no es chatito. Entonces, eso de alguna manera hace que esta idea y esta ficción que tenemos de la función que cumplió el periodismo, en el caso Watergate, no es aplicable a Chile para nada. Mejor periodismo de investigación hicieron las revistas de oposición durante la dictadura, porque también tuvieron ese pequeño espacio de fortaleza económica, que no estaba dado por los anunciantes, estaba dado por la cooperación internacional. La cooperación internacional invirtió en análisis, y causa y todas estas revistas para derrocar a Pinochet. Tampoco era una función puramente periodística, necesitamos periodismo de calidad para derrocar a Pinochet. Y en ese paraguas fue posible hacer buen periodismo de investigación. Salió La Casa de los Burros, El Melocotón, los chanchullos que se hacían en Carabineros ya en aquel entonces, ya. Pero eso también murió en 90. Entonces, ¿cuál es el periodismo del cual estamos siendo viudos, si nunca lo hemos tenido? Después del 90, como dice mi gran amigo Roberto Garretón, los grandes diarios que lograron subsistir son los diarios que permitió circular la dictadura. La dictadura dijo, solo va a poder circular el Mercurio y La Tercera. Y todos los demás, chao. ¿Y con qué diario emergimos del retorno a la democracia? Con el Mercurio y La Tercera. Entonces, esos diarios se han debilitado con la revolución digital, pero decían la verdad. Está ganando, los medios digitales están derrotando los medios que decían la verdad versus Internet que no dice la verdad. No es así, digamos, es más compleja la situación. Y en Internet hay de todo. Efectivamente, en Internet hay de todo, y es la maravilla y la pesadilla de Internet, que cualquiera con un WhatsApp dice, la presidenta le están pagando por traer inmigrantes, y se arma la tole. Eso no existía antes, sí existía, pero no tenía la repercusión que tiene hoy día, porque eso antes se decía, los rumores y las informaciones falsas circulaban de boca a boca, pero circulaban. Los diarios amarillistas existían, pero era más difícil publicarlo porque ahí tenía que tener una imprenta y todo, pero se mentía igual, solamente que no salían en la tele las mentiras. Ahora las mentiras salen en la tele porque por WhatsApp, por Twitter se amplifica el fenómeno. Y los medios, a mí me parece que van a ser medios digitales los que en algún momento van a tener que reclamar para sí esta característica de decir, aquí nosotros tratamos de decir la verdad o lo que muestra la evidencia, más allá de nuestras creencias, más allá de nuestras convicciones políticas, más allá de lo que quisiéramos que suceda, esto es lo que sucede en realidad. Solamente un detalle. ¿La pauta? Sí. Juan Pablo Sáenz, autor de Operación Requiem, te manda muchos saludos, besos para ti y abrazos para mí. Obviamente. Ahora, Besos para ti. vamos a hacer solamente un cambio de foco. Mitos y verdades de las AFP. ¿Cómo llegas a la idea? ¿Se te sugiere la idea? ¿Tú naciste con la idea de querer investigar, ahondar en lo que hay de verdad y que hay de mito en las administradoras de fondos de pensiones? No, esta fue una idea mía, lamentablemente. Fue idea mía que surgió también de una casualidad, que me invitaron el año pasado a hacer un segmento de mentiras verdaderas que se llamaba Destapando la Olla. Y en ese segmento el primer programa que hicimos fue justo cuando volvió José Piñera, entre comillas volvió porque parece que estaba acá, pero bueno, cuando volvió a aparecer públicamente. Hicimos un programa sobre la rivalidad entre los hermanos Piñera. Y a partir de ahí, bueno, y coincidió con el surgimiento del movimiento No Más AFP. Entonces, en ese cruce, algunas personas me empezaron a mandar información sobre la AFP.
Y ahí yo dije, bueno, el espacio se canceló. Duramos 3 episodios. Lamentable, Sí, demasiado claro. entretenido Sí. los episodios de eso. Duraron 3 episodios, así que tampoco podía sacar el contenido por ahí. Pero me pareció que había que estas cosas que dábamos por sentadas no eran tan ciertas. Y me surgió la idea de convertirlo en un libro breve. Dije yo, bueno, esto lo voy a hacer rápido, en 3 meses, igual que el libro negro, y me demoré 1 año. Oh. Pero, sí, siempre es así. Pero me parecía importante que la conversación o la discusión partiera por, de nuevo, volver a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es la realidad de cómo se formaron, cómo crecieron y cómo funcionan las AFP, que a través de los mitos se cuenta, es lo que se cuenta? Y uno de los mitos, y con el que comienzas, es las AFP son creación de Pinochet. Y las AFP no son creación de Pinochet. José Piñera, citémoslo nuevamente al ideólogo, al gran gurú, como el ideólogo de este gran sistema, del que trata de convencer a la Junta en ese tiempo, y del cual el primer rechazo lo tuvo de parte del mismo Pinochet. Sí, pues, o sea, él nunca convenció a Pinochet, nunca lo convenció. Lo que pasa es que, como se cuenta en el libro, las circunstancias políticas y a pesar de que uno desde afuera o desde como la trinchera de la oposición a Pinochet, en la cual yo me considero una humilde militante, uno piensa, o pensaba, siempre pensó que todo lo que se hacía porque Pinochet lo quería, y que la dictadura era como una especie de roca monolítica a la cabeza de la cual estaba Pinochet, y todo lo que se hacía era lo que él quería. Pero si uno se sumerge en la historia y en los matices de cómo se ejerció el poder en la dictadura, descubre que era bastante más matizado el tema, y que hubo momentos en que Pinochet estaba en debilidad. En el 80 Pinochet estaba en debilidad. Y estaba en una debilidad que tenía que ver con que en ese momento el gobierno estaba ahorcajado por el gobierno de Estados Unidos tras el asesinato de Orlando Letelier. Había un demócrata en la Casa Blanca que le empezó a hacer muchos problemas a Pinochet, y Pinochet, para seguir gobernando, necesitaba el apoyo de los civiles Chicago Boys, que nunca fueron muy amigos. El ejército nunca fue muy amigo de los Chicago Boys. Los militares eran más nacionalistas en sus posturas políticas. Esto no significa que hayan sido mejores ni peores en términos de la violación de los derechos humanos. Esa era su postura, eran más nacionalistas, y ese era el gobierno, la línea política que a ellos les hubiera gustado verse implementada. Pero Pinochet perdió esa batalla, perdió porque tanto la Marina como la aviación eran pro Chicago Boys, y los Chicago Boys ya estaban insertos en distintos lados en el gobierno militar, y le hicieron palanca, hicieron valer su fuerza ante Pinochet, y Pinochet tuvo que aceptar finalmente que se instalara el sistema de la AFP, entre otras reformas, y él solamente se encargó de que el ejército y las fuerzas armadas no se vieran afectados por este sistema, porque ellos previeron, no solamente Pinochet, por supuesto, sino que sus asesores, que es muy impresionante leer las actas de la Junta de Gobierno y ver cómo ellos anticipan todo lo que sucede después. Ellos anticipan cuáles van a ser las deficiencias de ese nuevo sistema, y no le compraron a Piñera su propuesta, la pusieron en duda en unos momentos bien álgidos en esa discusión, pero claro, José Piñera para este tema tuvo más fuerza que el propio Pinochet. Pero el mismo José Piñera, que claro, el ímpetu de la juventud, donde peleó por su proyecto, en un momento también estuvo en el congelador, porque la prioridad del gobierno en ese tiempo era la Constitución del 80, Claro. que pasó por ese congelador y después emergió
Básicamente, por lo que hoy prevalece Sebastián Piñera es por la idea de las AFP. Y en la misma investigación, quiero imaginar de lo que te encontraste, había mucho de verdadero y mucho de falso. Fue muy difícil descartar, decir como, esto sí puede ser como tanto, esto no. Como descartar temas. Como descartar temas como de los tantos mitos que Claro. pudiste haber encontrado del sistema. Yo traté de seguir una línea que cruza los mitos con el desarrollo de la historia de la AFP. O sea, los mitos juegan como un factor ordenador, pero que en el fondo lo que hay detrás es una historia cronológica, desde el momento en que las AFP se instauran, a cómo evolucionan y a cómo llegan a ser el poder que son hoy día. Entonces, cosas que hubieran, como que se escapan o que son marginales a esa historia, quedaron fuera, pero a mí me parece que lo central, los nudos más importantes, los hitos, como decimos los periodistas, están tratados en el libro. En el comienzo del libro también tratas la forma de cómo fuiste a Entrevistado X a preguntar el tema sobre la AFP y ellos pensaban de que tú ibas de parte de vaya a saber de qué cosa y que tú ibas a escribir puras cosas malas. ¿Qué fue la sensación o cómo te los encontraste? ¿En verdad pensaban que tú eras como la infiltrada, una mandada por, no sé, Luis Mesina? Sí, pues ellos pensaban que yo era mandada por Luis Mesina o algún poder oculto del comunismo internacional, no sé. Aunque aún lo estamos buscando. Claro. Y por eso lo aclaro el tema al comienzo, porque en el fondo, o sea, mi obligación como periodista es contrastar mis investigaciones con la fuente, en este caso criticada, que era la Asociación de AFP. Entonces, una vez que yo terminé mi investigación, fui a la Asociación de AFP con todas mis preguntas, y ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Tenía que yo, con ellos, verificar si lo que yo había encontrado era cierto o era falso. Y en el fondo, en la cara era el tipo... Y entonces ahí el colega que está a cargo de comunicaciones de la AFP me dice, bueno, y Alejandra, ¿a ti por qué se te ocurrió hacer este tema? O sea, yo creo que lo que estaba implícito, a ti que tú no eres una periodista financiera, no eres una periodista de economía, ¿qué haces metida aquí? Digamos, ese es como era el rol implícito de la pregunta y también de alguna manera me dijo, ¿es por iniciativa propia o por encargo? En el fondo también previendo que si yo me metí ahí era porque probablemente algún poder oculto me estaba pagando. Yo le aclaré en ese minuto que no, que era una simple curiosidad periodística, que es lo que motiva la realización de las investigaciones. Una laraca gremial. Claro, y no me parece que había que tener título de periodista económico para meterse en el tema, simplemente es un tema relevante para la sociedad chilena y me parece que tenían derecho como cualquier otro periodista a indagarlo. Un tema que me llamó la atención y sacado del mito, los trabajadores fueron obligados a cambiarse, cito, una fuente del círculo más cercano a Pinochet durante los años 70 revela, a condición de mantener su anonimato, que la reforma del sistema de pensiones venía discutiéndose desde 1975 y que si bien los militares consideraban necesario reformarlo, la idea con mayor apoyo era crear una especie de administración estatal bajo el alero del Banco Central o del Banco del Estado en que participaran los civiles, pero en ningún caso la privatización que planteó Piñera. Yo vengo escuchando, por lo menos hace 10 años, del tema de la famosa AFP estatal. Y resulta que la AFP estatal es aún más antigua, por lo menos como idea. ¿Te llamó la atención? ¿Lo encontraste como, mira, estos tipos no eran tan... No eran tan... Claro. Me llamó la atención eso y también, o sea, uno al leer la historia se descubre que muchas cosas no son nada de nuevo, o sea, como el bono por hijo, que existía ya en el sistema antiguo de reparto, existía una compensación a las mujeres en sus cotizaciones por el nacimiento de los hijos.
Y sí, pues eso es lo bonito, meterse en la historia de que no hay muchas ideas. No hay mucha lumbrera. No, Siempre, muchas siempre, ideas hay, así como siempre hay uno más supercreativas, listo más atrás. siempre se había pensado antes. Sí. Y bien- Pero lo de la... Ahora, lo que planteaba el ejército no era una AFP al lado de las otras AFP. Era que la administración de las pensiones... en una idea, Claro, solo existiera Ujú. un administrador estatal y no todas las cajas que existían en ese minuto. El tema de la AFP estatal como está planteado hoy día, en mi opinión y en la opinión de muchos expertos, no tendría un efecto significativo en la mejora de las pensiones de los chilenos, porque esa AFP estatal tendría que funcionar bajo las mismas reglas de lo que funciona una AFP privada. O sea, Es en un el pájaro fondo, rojo. Eso. ponerlo a competir. Es un pájaro rojo, es como una distracción, creamos una AFP estatal, pero si el sistema de administración se mantiene bajo las mismas reglas, es lo mismo que TVN. TVN es pública, pero en realidad funciona bajo las mismas reglas de los otros canales, por lo tanto emite el mismo tipo de contenido, Y obviamente Como si tienen que Estado. autofinanciar. Como lo ha costado. es como el Banco Estado, exactamente. Y también con el nacimiento de la misma, del mismo sistema, también sacado del mito, los trabajadores fueron obligados a cambiarse, llegó el tiempo de la promoción. Y de la promoción sacaban a un joven Mario Kreuzberger, lo cito. En esos comerciales rudimentariamente grabados, aparecía en una serie de avisos comerciales un joven Mario Kreuzberger, afirmando que él había optado por FP Provida, porque era la más grande y porque sus accionistas eran personas de reconocida solvencia financiera, y advertía, esa fue mi decisión, yo respeto la suya. Es un hermoso texto sacado psicomágico. Claro, claro, era bien psicomágico, porque además los invito a buscar esos comerciales en YouTube, son magníficos. La tarea, niños. Mario Kreuzberger con unos chores así, Sí, yo los vi, yo sí, sé de eso, yo unos los vi. chores minúsculos, Sí. jugando la pelota y, ¿cómo se llama? Dando cuenta de los beneficios sociales que daría la AFP, como campeonatos para los niños, concursos de pintura que terminaban con 2 pasajes para Disneylandia. ¿Y esto por qué? Porque las antiguas cajas de previsión no eran solamente, no solamente daban pensiones de vejez, que es lo único que dan las AFP, vejez, sobrevivencia y Y de vejez. hambre. Claro, de hambre, pero Y de hambre. solo dan pensiones. Las antiguas cajas eran el sistema de salud, tenían centros culturales, tenían lugares de recreo, de recreación, lugares vacacionales a los que los trabajadores podían postular, digamos, y pasar sus vacaciones sin tener que gastar mucha plata. Tenían préstamos para la vivienda, tenían préstamos sociales, farmacias, eran un sistema social, un sistema de seguridad social. Y todo eso desapareció y se transformó y se cambió por un sistema que solamente daría pensiones de vejez. Pero lo que trata en esos avisos que uno ve de Mario Kreuzberger, se trata de decir que Venderte la ilusión. como que la AFP van a ser todavía mejor y te van a llevar no al centro recreacional del Tavo, te van a llevar a Disneylandia. Cosa que por supuesto no estaba en el giro de la AFP y nunca ocurrió. Y le Claro. sirvió solo a Mario Kreuzberger que el cine va a estar en Sí, no, Disneylandia. él se fue a Miami, pero Él se fue, claro, y yo creo que nunca cotizó tampoco. Claro. O sea, En el fondo, a los que le sirvieron fue a Mario Kreuzberger y a Manuel Pellegrini. claro, no. Y Manuel Pellegrini también me gusta, yo siempre digo, ¿por qué nadie le pide una cartola a Manuel Pellegrini? Yo No, creo no que me nunca- imagino al yo no equipo creo chino que- pagándole por Previta. Yo no creo que nunca cotizó tampoco, o sea, además no estaba ni en Chile. Entonces, de las cajas antiguas, que eran cajas de empleados particulares, de empleados públicos, la unidad mercante, periodistas, todo, que abarcaban todo, se separó en 2 sistemas, un sistema de AFP y por un lado un sistema de salud. Claro. Separando porque siempre se dice, pero es que en el sistema antiguo tú cotizabas el 20%, pues si tú sumas actualmente el 20%, estás Pero con el 20%. no solamente eso. Y yo te hice un comentario en un momento por Twitter,
Que, por ejemplo, yo tengo mi mamá que fue empleada pública, fiscalizadora de impuestos internos durante muchos años. Ella no se cambió. Y sus compañeras que se cambiaron reciben un tercio de la jubilación de lo que ella, de lo que ella saca actualmente, que se mantuvo en el sistema antiguo, ¿no es cierto? Y que por lo menos la permite vivir holgadamente. ¿Qué pasó? Lo que la reforma hizo, una de las grandes medidas que tomó, es que se acabó la cotización provisional. Siempre se dice que antes se cotizaba más, sí, se cotizaba más, pero cotizaba el empleador, cotizaba el Estado y cotizaba el trabajador. Era una cotización tripartita en la mayoría de los casos, o al menos bipartita en otros casos. O sea, si el sueldo era muy alto, solamente cotizaba el empleador y el trabajador y el Estado quedaba fuera. Entonces, Por lo tanto, ese 26% no era solo del costo del trabajador, era una cotización tripartita, vuelvo a decir, en la que del sueldo del trabajador salió un tercio. Por lo tanto, si tú lo piensas así, tú como individuo no cotizabas tanto como cotizabas. Luego, la salud, porque ¿cuál fue el truco? Dijeron, ya, usted solamente va a cotizar el 10% y le va a aumentar el sueldo líquido, porque inicialmente ellos hicieron un truco matemático de aumentar el sueldo imponible para que te apareciera más sueldo líquido, pero no se dijo o no se acentuó que el empleador dejaba de cotizar. El empleador dejó de cotizar y por lo tanto ese 10% se transformó solo en exclusiva responsabilidad del trabajador. Inicialmente muchos trabajadores, tampoco hay que culparlo porque hay que ver que, digamos, estaban en una crisis económica más o menos severa. El trabajador se fue por el dulce de tener un poquito más de sueldo líquido, que la jubilación iba a venir quizás cuando. Y la cotización de salud no se mencionaba, pero se transformó en un 4%. Es decir, inicialmente el trabajador ya empezó a cotizar 14%, más un 3% de comisión para la AFP, tampoco se mencionaba. Entonces ya no era 10%, era 17%. Y luego, poquito después, cuando se hizo la transformación en el sistema de salud, ese 4% se transformó en 7% de la salud. Por lo tanto, ya llegamos al 20% de cotización solo de exclusiva responsabilidad del trabajador, del bolsillo del trabajador. Por lo tanto, desde ese minuto ya el trabajador estaba cotizando más de lo que cotizaba en cualquier sistema previo, porque antes compartía las cotizaciones con el empleador. Ahora, siempre se dice que la cotización del empleador es una falacia, porque al final va toda una planilla y el trabajador y el empleador igual te lo reduce de tu sueldo, la parte que era de él, como sea. Hoy día la cotización es del 21,5% y solo da pensión. Solo da pensión. Bueno, si consideramos salud, te da salud, pero siempre pagas, siempre hay un copago, siempre hay gastos asociados, y en el sistema, si estás en el sistema de ISAPRE, los trabajadores siempre ponen más de lo que reciben, porque es la lógica del sistema, si no, no habría negocio. En cambio, en el sistema antiguo era un sistema completo de, como vuelvo a decir, protección social, que tenía problemas, sí, tenía problemas, pero como investigó José Pablo Arellano, todos esos problemas eran correctibles sin necesidad de pasarse a un sistema como el que se crea. Ninguno de los males que tenía el sistema antiguo los corrigió el sistema de AFP, y peor aún, empeoró las pensiones que se pagan, porque como tú señalas, en general son, por lo menos, hoy si se hubiera mantenido el sistema de reparto, en cualquiera de las cajas sería el doble de pensiones de las que se pagan aquí. ¿Alguien quisiera decir algo más? Solo una pequeña preguntita. Entonces, ¿tú qué ves que entrevistaste a la asociación de AFP? Pues te iba a preguntar una pregunta capciosa. O sea, ¿qué es más difícil, convencer a un historiador que a un economista, digamos? Pero me parece que el economista, no sé, el historiador. Pero el hecho de que, o sea, ¿quiénes son de cabeza más duros, digamos? Los que tienen un pie un poquitito en el hecho, porque siempre vemos que la asociación de AFP dice que se la está jugando por el ciudadano.
con números, hacen cálculos matemáticos y a eso le llama servicio público o su responsabilidad pública con el ciudadano. Después vemos al contrincante diciendo que no, el sistema de AFP es para el financiamiento, es un sistema financista. Claro. Entonces, ¿cuál es el meollo que no hace cambio? ¿Cuál es el...? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las AFP? Porque efectivamente las administradoras, en teoría, administran el dinero a nombre tuyo, ¿cierto? A nombre del trabajador. Las administradoras debieran obedecer al deseo de los trabajadores o velar por el interés de los trabajadores. Y si así fuera, en el actual debate, la plata que se gasta en publicidad o en promoción debiera gastarse en promover un debate amplio donde todas las opiniones estén consideradas y no solo las opiniones de las propias administradoras que quieren seguir manteniendo la administración de estos fondos. El sistema está hecho de manera tal que, otro de los mitos de que los dineros son suyos, es como el pilar en que defiende la AFP, es decir, que los dineros son suyos, en rigor no son suyos. Los dineros no son tuyos, los dineros son de un fondo cuya principal función es proveer de capital a grandes inversores. Y por lo tanto, a las AFPs lo que les conviene es que ese dinero no salga de ahí. No es que no haya plata para pagar mejores pensiones, es que si pagan mejores pensiones tienen que sacar la plata del fondo X, del fondo A, del fondo B, tienen que quitársela a los bancos. La plata no está en una cuenta, la plata está invertida y vuelve a reinvertirse cada vez que entra una nueva cotización de los trabajadores. Lo que se usa para pagar pensiones todos los meses es marginal, minúsculo. Y entonces el fondo tiene existencia propia y las AFP, que no son dueñas del fondo, se comportan como que fueran las dueñas del fondo. En los directorios que conforman no hay ningún trabajador. O sea, si uno piensa en un inversionista cualquiera que pone su plata en una empresa, si pone la mayor cantidad de plata, lo menos que va a pedir es ser parte de ese directorio, estar en esa gerencia. Y si los trabajadores somos dueños del fondo de inversiones, ¿por qué los trabajadores no estamos representados en los directorios de la AFP? ¿Por qué no podemos conocer en qué se invierte, tomar decisiones, en qué se gasta la plata, en qué se gasta la plata la propia AFP? Entonces estamos enredados en una filosofía que ya no es para ciudadanos, digamos. Porque, no, o sea, no es un sistema, y vuelvo a decir, esto no lo digo yo, lo dicen los economistas que han estudiado el tema en profundidad. El sistema de AFPs no es un sistema previsional, no es un sistema hecho para generar buenas pensiones, es un sistema de financiamiento y de acumulación de capital. Eso es lo que es. Bueno, nos quedamos cortos con ambos libros, porque había mucho que ahondar en esta pequeña historia de las aventuras de José Piñera. Pero también solamente para resaltar, yo no entendía de la AFP, pero Alejandra Matus me lo explicó y entendí. Sacamos nuevamente el tema de la AFP. Y bueno, si quieren disfrutar y quieren entretenerse, o si quieren pasar rabia, porque también he oído mucho eso, como yo leí, no lo puedo decir, que me dio rabia. Y me pasó, bueno, Mitos y Verdades de las AFP, editado por Aguilar, y obviamente las aventuras de los Jordán, los Cereceda, los Fiscal Torres y un sinfín también. No hablamos de También puede disfrutar el libro negro de la justicia chilena, la versión revisada y aumentada, editado por B. Y obviamente lo pueden encontrar en el Cuchitril amigable de todos, que Leo Forestal, donde tenemos el libro aquí, que amablemente nos prestó este lugar para poder conversar y hacernos de calor. Alejandra, muchas gracias por este ratito para poder conversar y bueno, por este ratito para disfrutar también. Sí. Muchas gracias. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? No, pues no se anuncia. Hace un poquitito relacionado con los negocios, relacionados con qué área. Relacionado con el poder, pero no te ya. puedo decir más.
Porque después Pero, de Alejandra, ese... pero, Alejandra, a ver, perdón, si no es la verdad, como tú dijiste que en Chile nunca ha habido devoción por la verdad periodística, si no es la verdad, entonces, ¿qué se persigue en el periodismo de investigación en Chile? No, yo estaba hablando de los diarios, Ya. no estaba hablando del periodismo de investigación. A ver, esta es una pregunta bien filosófica porque existe la verdad y ya, Sí, yo soy bla, profesor bla, de bla, filosofía, bla. perdón. Ya, sí, claro, existe por ahí va la inclinación. Yo creo que los periodistas buscamos, más que la verdad, tratar de establecer los hechos, las evidencias que es posible constatar y verificar. Tomado un poquito de la ciencia, es lo que busca la ciencia también. Pero la ciencia tiene instrumentos, tiene sistemas, tiene métodos más validados que los métodos periodísticos. Pero yo creo que es lo que buscamos. A veces nos acercamos más, a veces nos alejamos más, o a veces nos equivocamos, también nos equivocamos los periodistas. Pero yo creo que cualquier periodista con una mano puesta en el estudiante que fue de periodismo quiere eso, quiere dilucidar lo que puede averiguar con la mente, con los prejuicios acallados el máximo posible y tratando de demostrar lo que ha sucedido para una audiencia, para servir a una audiencia. A veces se puede, a veces no se puede, a veces se consigue, a veces no se consigue. Pero lo que nos ahoga es no poder hacerlo porque alguien nos dice que no debemos hacer. Alguien dice que esto no se puede hacer. O alguien nos seduce con algún carguito, una pellita, una platita para no hacerlo. Yo creo que eso es, así como muchas instituciones han estado en la mira recientemente por esta nueva sociedad que está más demandante, que quiere respuestas más rápidas, que pone en jaque a sus autoridades, nos va a llegar la hora a los periodistas también y vamos a tener que salir a dar cuenta de nuestros actos y decir, bueno, si en realidad yo llegaba antes a los enfrentamientos en la CNI porque Corbalán me tiraba un billetín, vamos a tener que salir ahí, vamos a tener que salir a dar cuenta de nuestros actos y los medios como instituciones y como empresas también. Solamente lo que yo traté de transmitir, que aquí no hay santos ni villanos, claro, la historia es un poquito más compleja que eso. Bueno, agradecerle a los presentes el tiempo, a quienes nos están viendo vía streaming y solamente darle las gracias y que nos vemos en una próxima oportunidad.